Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine Meravet rompe el silencio sobre su ruptura con Cenk Torun. No fue por mí, fue por su pasado, declara en una entrevista exclusiva. No te pierdas los detalles de esta impactante revelación. La famosa actriz Maazine Meravet dejó sin palabras al mundo del espectáculo con sus recientes declaraciones en una entrevista exclusiva concedida a un conocido medio. Por primera vez habló abiertamente sobre su comentada ruptura con el actor Cenk Torun. La pareja, que durante meses fue el centro de atención por su aparente estabilidad y complicidad, ha puesto fin a su relación de forma inesperada. Cenk no me perdió a mí, se perdió a sí mismo, confesó Maazine con una expresión serena pero llena de emoción. La actriz, conocida por su sinceridad y elegancia, afirmó que no hubo una tercera persona ni escándalos, sino que el verdadero motivo fue el pasado de Cenk Torun, un pasado que, según ella, él nunca logró superar. Yo lo quise con todo mi corazón, lo apoyé en todo, pero cuando una persona vive atrapada en lo que fue, es imposible construir un futuro juntos, agregó Maazine. Según sus palabras, la relación comenzó con mucha pasión y sueños compartidos, pero pronto se enfrentaron a una realidad mucho más complicada de lo que esperaban. Personas cercanas a la pareja confirman que durante el último año, Cenk mostraba signos de estar emocionalmente afectado. Se encerraba en sí mismo, evitaba hablar de ciertos temas y, según Maazine, parecía luchar constantemente con fantasmas del pasado. Había momentos en los que simplemente desaparecía emocionalmente. Yo estaba allí, pero él no, relató ella, visiblemente conmovida. El pasado de Cenk Torun, aunque lleno de éxitos profesionales, también estuvo marcado por situaciones personales complejas. Aunque nunca se revelaron detalles específicos, se rumorea que el actor sufrió varias pérdidas personales y episodios de ansiedad que dejaron huella. Maazine reconoció que intentó acompañarlo en ese proceso, pero finalmente se dio cuenta de que el amor no es suficiente cuando la otra persona no está lista para sanar. No me arrepiento de nada. Vivimos momentos hermosos, reímos, lloramos, crecimos juntos. Pero también aprendí que no puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado, dijo la actriz con una madurez admirable. A pesar del dolor, sus palabras estuvieron llenas de respeto hacia su expareja. Cenk es un hombre con un gran corazón, pero necesitaba enfrentarse a su historia, y no lo hizo. Esta revelación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores la han apoyado con mensajes de solidaridad y admiración por su valentía al hablar de un tema tan personal. Muchos comentan que Maazine ha dado una lección de amor propio y dignidad, demostrando que incluso en la ruptura, se puede actuar con elegancia. La noticia también ha suscitado una avalancha de especulaciones en los medios. Algunos programas de televisión han dedicado segmentos enteros a analizar las palabras de Maazine, mientras que expertos en relaciones han opinado sobre la madurez de su decisión. Ella ha demostrado una inteligencia emocional muy elevada, afirmó una psicóloga invitada en un conocido programa matutino. Hablar de una ruptura con tanta claridad, sin caer en el drama ni en el resentimiento, es algo que pocas personas logran hacer. Por su parte, Cenk Torun no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema, aunque fuentes cercanas aseguran que se encuentra en un proceso de introspección profunda. Cenk ha estado muy reservado desde la ruptura. Está reflexionando mucho sobre lo que sucedió, tratando de entender sus emociones y su pasado, declaró un amigo cercano bajo condición de anonimato. Maazine, mientras tanto, ha centrado sus energías en nuevos proyectos personales y profesionales. Ha sido vista recientemente en varias galas benéficas y ha anunciado su participación en una nueva serie dramática que se estrenará a finales de este año. Este nuevo papel representa para mí una oportunidad de renacimiento, de explorar emociones intensas desde la ficción, pero también desde mi propia experiencia vital, comentó en otra entrevista. Además, la actriz ha empezado a compartir mensajes de empoderamiento en sus redes sociales, hablando abiertamente sobre la importancia del amor propio y la necesidad de establecer límites saludables en cualquier relación. Sus publicaciones han resonado especialmente entre mujeres jóvenes, quienes la ven como un ejemplo de fortaleza y autenticidad. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola, escribió en una de sus publicaciones más comentadas. A veces, perder a alguien que amas te enseña a encontrarte a ti misma de una manera más profunda.
Sus palabras, acompañadas de una foto en la playa al atardecer, recibieron miles de comentarios de apoyo. En un reciente podcast, Maazine compartió más detalles sobre el proceso interno que vivió tras la ruptura. Hubo días en los que sentí que el suelo se me abría bajo los pies. No es fácil dejar ir a alguien que amas, pero cuando esa persona te arrastra con sus heridas, debes elegirte a ti. El episodio se volvió viral y fue el más escuchado de la semana en plataformas de audio. Muchos fanáticos siguen esperando que Cenk rompa el silencio. Algunos lo defienden, recordando que todos tenemos nuestras batallas internas y que no siempre es fácil enfrentarse a los propios traumas. Otros, en cambio, opinan que debió ser más honesto consigo mismo y con Maazine desde el principio. Lo cierto es que esta historia ha servido como catalizador para muchas conversaciones necesarias sobre la salud mental. Las relaciones tóxicas disfrazadas de pasión y el papel que juega el pasado en nuestras decisiones presentes. Diversos terapeutas y especialistas han comenzado a utilizar fragmentos de la entrevista de Maazine en charlas y talleres sobre relaciones conscientes. También ha habido voces que critican la exposición pública del tema. Algunos consideran que ciertos aspectos debieron mantenerse en privado, argumentando que ambos artistas merecen preservar su intimidad. Sin embargo, la mayoría coincide en que Maazine no reveló detalles morbosos ni se expresó con ánimo de venganza. Por el contrario, su tono fue reflexivo, introspectivo y respetuoso. Esta entrevista no fue para hundir a nadie, fue para liberarme, dijo ella en un evento reciente. A veces hablar es la única forma de cerrar un ciclo. Yo ya lo hice. En el mismo evento, fue galardonada por su contribución al arte y su compromiso social. Subió al escenario con una sonrisa serena y agradeció a sus fans por el constante apoyo. El cariño que me han mostrado me ha dado fuerzas. No estoy sola en esto, y eso me emociona profundamente. La vida continúa para Maazine Meravet, quien se muestra más firme y decidida que nunca a seguir creciendo, aprendiendo y amando, pero esta vez desde un lugar más consciente. Me amo lo suficiente como para no conformarme con menos de lo que merezco, concluyó. Por ahora, el futuro de Cenk Torun permanece incierto. Sus redes sociales han estado inactivas desde hace semanas y los rumores sobre su estado emocional siguen circulando. Aún así, quienes lo conocen bien esperan que este momento de silencio sea el inicio de un proceso de sanación personal. Cenk necesita tiempo, espacio y apoyo profesional. No es un villano, es una persona rota tratando de recomponerse, dijo una fuente cercana. Lo que esta historia ha dejado claro es que incluso las relaciones más visibles, aparentemente perfectas, pueden estar plagadas de desafíos invisibles. Y que tener el valor de decir basta cuando algo deja de ser sano es, en sí mismo, un acto de amor. Los seguidores de Maazine esperan con ilusión sus próximos pasos y siguen atentos a cada una de sus palabras, sabiendo que detrás de su elegancia hay una mujer fuerte, resiliente y profundamente humana. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios tu opinión sobre esta impactante historia. Hasta la próxima.